misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separa. Majestuoso, oh majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Muerte venciste, el velo partiste. Muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad. Incomparable, hoy por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder. La muerte venciste, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Gloria proclama, resucitaste en majestad. Inigualable, inigualable, incomparable, hoy por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro. Oh, nombre, cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, No hay otro. nombre. Nombre como el tuyo, nombre sobre todo nombre, Rey de reyes eres tú.
poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder. Hay poder, y hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder, y hay poder en el nombre de Cristo. ¿Para qué? Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. 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 Hay poder en tu nombre, Jesús. Perdón, si os podéis sentar un momentito. Bueno, en esta mañana que me tocaba presentar a mí, estaba pensando, digo, ¿cómo podemos darle también la gloria a Dios de una manera... o sea, ¿cómo darle la gloria a Dios aparte de con canciones, ¿no? De cantándole de que hay poder en su nombre. Y bueno, me acordaba también pues en personas que están aquí que hemos podido ver pues la gloria y el poder de Dios en su vida, ¿no? Y qué mayor gloria de Dios que una conversión. Creo que no hay mayor milagro que alguien que esté en la calle y que conozca de Dios y se convierta, ¿no? Entonces quiero invitar a Selma, que venga hoy con nosotros aquí. Selma nos va a contar de manera breve un poco pues, para que la conozcamos, un poquito su testimonio y cómo puede darle con su vida la gloria a Dios. Mira, te dejo aquí abajo, si estás más nerviosa. Buenos días, iglesia. Bendiciones a todos en nombre del Señor. ¿Está escuchando? No, no. Ahora sí. Estoy un poquito nerviosa. Bueno, hoy estoy aquí para dar un testimonio de mi hijo. Vale, vamos pensando porque para decirles que yo me entregué al Señor el año 2021. Dios me ha llamado en la calle por el padre de esa muchacha que está ahí, de Cristina. Le usó a él para llamarme a gritos. A gritos me llamó el Señor. Tengo mi hermana Bici. Ella me regaló un libro que se titula Fuerza para Vivir. Yo empecé a leer este libro. A la mitad era un libro de testimonios bíblicos. A la mitad del libro estaba la oración para entregarse a Jesús. Yo en mi cuarto me entregué a mi Señor. Entregué mi corazón a Él. Con toda mi alma, con toda mi fuerza, abrí mi corazón al Señor y le entregué, porque lo quería conocer.
Eu conhecia a Deus de antes porque eu sempre creí em Deus, mas eu não conhecia o Senhor. Então le entreguei meu coração e aí Ele me dio a conhecer. A final desse mesmo ano, Deus ha sacudido minha casa fortemente. Meu filho tem um problema com a depressão, com um ponto alto de álcool. Ha tenido um acidente bastante grave, quebrantando la valla de la estación de metro de Villarejo y derrumbando 2 semáforos. Ese coche quedó para siniestro. Mi hijo salió sin ningún arañazo. Yo oraba mucho al Señor por mi hijo. Mi hijo no lo conoce, mi hijo no cree en Dios. Pero yo sí lo creía, que Dios iba a obrar en él, que Dios iba a protegerlo, que Dios iba a guiarlo, que Dios iba a sostenerlo. Mira, ha sido un año de sufrimiento, de aflicción, de humillación, de oración y agradecimiento a mi Padre Celestial. Yo siempre he estado orando. Eso fue 2021. El accidente fue en final de año 2021. El año 2022 había bautizo. Eu dije, eu quero bautizar-me. Apesar de todo isso, eu digo, Deus, eu não quero bautizar-me para que tu livre a meu filho. Eu quero bautizar-me porque te quero conhecer melhor. E assim ha sido, eu me he bautizado. Salió a sentença de meu filho para novembro de 2022. Para novembro de 2022. Ele estava fazendo um curso de hosteleria, que era um curso de 1 mês. Era um curso de 1 mês que tinha que fazer. O juízo ha sido, el juízo em novembro foi o juízo. Um martes eu tive que ir à abogada a pagar-lhe um dinheiro que não tinha e que Deus me proveiu o dinheiro para pagar-lhe. Graças a Deus, aleluia, glória a Deus. E fui pagar-lhe a ela. Antes desse acidente, 1 mês antes, a dicho a abogada disse: tu sabes que tu não tem salvação? Meu filho, no mês anterior, em outubro, havia também tenido outro acidente, houve um contrato com a polícia. E não havia dito nada a mim, a seu padre. E havia ido à comissaria e haviam posto a ele um advogado de ofício, onde ele tinha firmar um papel, uma sentença de 4 meses de cárcere. Ele, por medo de nós que nos enterássemos, pois firmou. Essa sentença de 4 meses de cárcere já era firme. Era uma sentença firme que tinha ele. Então, aí a abogada disse, quando saiu fora, disse, pero tu, depois desse acidente de Villarejo, a disse a abogada, disse, pero tu já tem uma sentença de 4 meses de cárcere. Eu e seu padre nos miramos um ao outro. Eu digo, pero como vai ser? Eu digo, não, ele não vai entrar na cárcere. Deus rompe cadenas. Deus cerra portas e abre portas. Digo, meu filho não vai entrar na cárcere. E disse a abogada, é uma sentença firme, Selma. Isso não há volta atrás. Deus lá parado. Meu filho não vai entrar na cárcere. Quando eu fui pagar a abogada, era um dia martes. O juízo era o miércoles. Mas disse a abogada, eu não entendo a sorte que está tendo este niño. Eu disse, paz. Eu digo, tu lo que llamas sorte, eu llamo bendição. Pero eu não he querido dizer nada mais a ela de Deus, porque cada palavra de Deus, ela me atacava mais. Então, eu não he querido dizer nada. E me ha dicho ela com essas palavras. Disse, pero tu sabes que dessa não lhe livra nem a Virgem de Lourdes. E eu se lo he dicho, digo, sim, paz, tens razão. A Virgem de Lourdes não la vai livrar. Pero dentro de meu coração eu digo, pero em Cristo sim. Esse foi um martes. El miércoles foi o juízo. El juízo foi o testigo, foi meu filho, a abogada, os abogados do ayuntamiento, de la valla del metro, y los abogados pues, de mi seguro de coche, de seguro de coche. Tenía que estar también ahí el policía de Granada, el policía local de Granada, la Guardia Civil de Granada.
Sale el hombre llamando, pues llamó a los abogados y salió llamando pues el policía. Guarda Civil de Granada, Guarda Civil de Granada. E eu digo, não vino. Deus lo parou por aí e o ángel de Jeová lo parou por algum sítio que ele não está aqui, não vino. Com todo isso, esse policía, que eu creio que era lo mais, que Deus lo deteneu, não vino, não apareceu. El juez não chamou o testigo. Não ha chamado o testigo. A abogada entrou, eu estava falando com meu hijo, digo, hijo, tranquilo, hijo, que tu estás na mão de Deus. Deus te vai livrar dessa. Mi papá ha oído mis orações. Mi papá ha visto mis lágrimas. Mi papá ha visto esse ano que passou, que perdi 10 quilos. E mi papá está contigo. E disse meu hijo, mami, calla, que eu sabe que eu não creio nisto. Havia um homem que me mirava de lejos. Se acercou a mim e ha dicho, ¿eres tú, Cristian? ¿Eres su mamá? Eu digo, sim. El hombre lo miró, disse, tem cara de bueno. Mi hijo contestou, pois naquela manhã não estava eu tão bueno. E ha dicho el hombre a ele, disse, cree em tu madre. Disse, cree em tu madre. Que eu sou o testigo que estava aí. Que te toquei na porta do coche quando está quedado dormindo no semáforo. E saíste, claro, ele tocou a porta de meu hijo no semáforo. Meu hijo se assustou e arrancou com o coche. O testigo ha dicho que, según como mi hijo levava o coche naquele momento, ele se deu conta completamente que meu hijo não conduzia aquele coche. Aquele coche estava sendo conduzido pelo mesmo Jesus Cristo. Esse coche se empotrou contra aquela valla para evitar que meu hijo se matara ou matara a alguém. O coche quedou sinistro. Meu hijo saiu sem nenhum arranhaço. E me ha dicho essas palavras esse homem e eu me quedei, eu digo, que crê em Deus. Digo, é você crente? Disse, sim, eu sou crente. E eu também creio em Deus e creio nos milagros. Digo, vale. Já está, estamos aí, estamos todos fora, tranquilo. Joana, no dia de antes, eu estava tranquila. Eu experimentei em meu corpo o que põe a palavra de Deus. Essa palavra que põe de Cristo, que diz que Ele dá a paz que sobrepassa todo o entendimento. Eu isso não lo entendia. Eu estava tranquilo, hermanos. Eu não estava afligida. Eu não tinha medo. Eu não tinha temor. Eu estava em paz. Eu me arrodilhava em minha cama e dizia, Deus meu, o que me passa? Meu hijo amanhã tem esse juízo. Lhe pode passar qualquer coisa, Deus meu, porque tenho tanta paz. Aí compreendi que tinha a paz. Deus me deu a paz que sobrepassava todo o entendimento. Porque assim ha sido. Essa paz era imensa. Então, rodilha, eu prometi a meu Senhor, digo, mira, Senhor, mañana, quando tu livres meu hijo, porque eu sei que lo vas a livrar, eu vou cair de rodillas nos pés dessa abogada, Bruno. Eu só creia que vai ser fora, onde está o juzgado, com meu hijo, com a abogada ou com 4 pessoas mais. Digo, eu me vou cair de rodillas e te vou agradecer, te vou alabar e te vou glorificar, Senhor. Eu não imaginava que aquilo ia ser na 3ª planta de juzgado. Aquilo estava lleno de gente. Havia uma clienta de Mercadona, porque eu trabalho em Mercadona, também era abogada. Mira, quando saiu a abogada, temblando, nerviosa, gritando, não me lo puedo creer, não me lo puedo creer. La livrou, la caiu uma multa, solamente uma multa, solo le caiu uma multa. La abogada não se lo creía, nadie se lo creía, pero yo sí lo creía. Claro, nesse momento, claro, caiu, pois, o menino tem suas consequências, claro está, meu hijo preferiria estar na cárcel, que todos lo sepan, meu hijo preferiria estar na cárcel, porque ele não queria pagar 5.040 euros de multa e não queria estar 3 anos sem carné. Que essas foram as consequências que Deus lhe deu, que Deus lhe posto para ele, como castigo, não? Como castigo. Mira, estávamos todos aí, a abogada delante, meu hijo de lado, o testigo de lado, a meu lado. E vinha uma voz a meu coração que dizia, eu digo, agora me tenho que arrodilhar. Venia uma voz que me dizia, que vergonha vas a passar. E eu dizia, ai Deus meu, que vergonha vou passar. E vinha outra voz que me dizia, pero tu prometiste.
Vinha outra voz que me dizia: vão dizer que tu estás louca. Digo, oh Senhor, que me vão dizer que estou louca? E vinha outra voz que me dizia: pero tu prometiste. Eu digo, mira, hasta aqui he chegado. Mira, paz, eu he prometido isso a mi Senhor, isso lo tengo que hacer. Me caí de rodillas, digo, gloria a Deus, gracias Senhor, que tu has librado a mi hijo, Padre amado. Gracias Senhor, que foi por tu diestra de tus manos, Senhor, que tu has livrado, tu has salvado mi hijo. Ha sido Deus Pai Todopoderoso, ha sido Cristo Jesús que lo ha salvado. Mira, todos aí loucos, porque creia que me havia dado juju, que havia caído aí, todos aí mirando a vida onde estava eu estava de rodilha, doblada, agradecendo, alabando a Deus, alabando a mi Padre. Mi hijo disse, madre, por Deus, levántate, que vergüenza. Eu digo, vergüenza daqui me ha livrado Deus. Que venga alguém e me pergunte, onde está tu hijo? E que eu diga, na cárcel. Digo, a vergüenza lá que Deus me ha livrado. Digo, mira, se me tenho eu que arrodillar, se tenho eu que humilhar-me, se tenho eu que passar vergüenza para que mi Deus se glorifique, eu passo vergüenza. Eu passo vergüenza. Mira, hermanos, não estou orgulhosa do que ha hecho mi hijo. Eu sei que ele errou, eu sei que ele se equivocou, pero Deus, que é misericordioso, que tem compasión. Deus ha visto mis aflições de mi corazón. Deus ha visto las lágrimas rolar por mi rostro. E Ele ha livrado mi hijo. Aún sem mi hijo, cree en Él. Por eso que eu digo que Deus é bueno, Deus é fiel. Hermanos, não deixem de orar. Orem por sus hijos, orem por su familia. Aquebrante vuestros corazones delante de Deus. Hermano, humíllese, porque Deus oye. El brazo de Deus nos ha cortado, sus ojos nos han cerrado. Deus obrou en el pasado, Deus sigue obrando ahora. E Deus obrará no futuro, porque o que é futuro para nós é presente para Deus. Alabado seja o Senhor, a glória para Ele. Gracias por esse aplauso, porque esse aplauso é para o Senhor, é para Deus, e a glória la doy a Ele, porque é para Ele o reino, a glória e o honor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. La que estaba nerviosa. Nos ponemos de pie. Estaba pensando, digo, ¿cómo se llama tu hijo? Cristo Espinal. Selma pertenece a una iglesia, que es esta iglesia. Y digo, ¿y si como iglesia oramos por su hijo? Amén. Uy, mi voz era llorar. Amén, Señor, queremos venir como iglesia, Señor, porque esta es tu iglesia. Tu iglesia no es otra cosa que cubrirnos unos a otros, que llorar con el que llora, que reír con el que ríe. Y hoy como iglesia abrazamos y amamos a Selma, Padre, y queremos pedirte por su hijo Cristian, Señor, que tú ya has estado obrando milagros en su vida a través de su madre. Te pido, Señor, como iglesia, que todas las oraciones y todas las lágrimas que está derramando su madre no sean en vano, Señor, porque tú dices que tú escuchas a tu hijo, Señor, y pedimos y declaramos, Señor, que él y toda la familia de Selma, Señor, pueda conocerte, pueda ser salva, Señor, y estén aquí dándote gloria a ti junto con ella, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y otra cosa que ha dicho mi hijo, que eso también entró en mi corazón y me dio a creer que él, aún sin creer, él cree en Dios. Porque eu entrei em seu quarto e perguntei, hijo, como estás? E me ha dicho, bem, mami. Eu digo, tu tranquilo, hijo, que Deus te vai livrar. Deus te vai proteger e te vai livrar, te vai cobrir. Disse, mami, Deus já me protegeu muitas vezes. Deus já me protegeu muitas vezes. Dessa vez Ele não me vai proteger. Então essa palavra entrou em meu coração e de agradecimento ao Senhor, porque Ele me declarou a mim que aún sem dizer que crê, Ele crê. Ele crê.
visto tu fidelidad en mí y he visto cosas que no comprendí. Hay belleza en lo que no puedo entender. Cristo eres tú, Cristo eres tú. Creo que eres asombroso Dios, eres asombroso Dios. Con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Eres asombroso Dios y tú sanas por amor. Tus milagros puedo ver, ¿cómo no voy a creer? Con mis manos yo no puedo revivir, pero en tu nombre hay resurrección aquí. Toda gloria al que tiene el poder. Cristo eres tú, Cristo eres tú. Creo que eres asombroso Dios, eres asombroso Dios. Con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Eres asombroso Dios y tú sanas por amor. Tus milagros puedo ver, ¿cómo no voy a creer? Eres asombroso Dios, eres asombroso Dios. Con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Eres asombroso Dios y tú sanas por amor. Tus milagros puedo ver, ¿cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Yo lo he visto sanar y al muerto resucitar. No me digas que Él no puede, no me digas que Él no puede. Lo he visto restaurar el cuerpo y dar renovación mental. No me digas que Él no puede, pues yo sé que mi Dios puede. Vi familias restauradas y los pródigos volver. No me digas que Él no puede, no me digas que Él no puede. He visto almas liberadas y cadenas sin romper. No me digas que Él no puede, no me digas se oye, que Él no puede. Oh, se oye un gran avivamiento, un estallar de salvación. No me digas que Él no puede, no me digas que Él no puede. Veremos gloria en las naciones como nunca así será. No me digas que Él no puede, que lo hará. Creo que eres asombroso Dios, eres asombroso Dios. Con lo que
gracias, Señor, porque como estábamos diciendo, Selma, tú haces milagros ayer, hoy y mañana, Señor, porque sigues siendo el mismo Dios, porque eres asombroso. No podemos decir que no creemos, Señor, cuando vemos lo que vemos en nuestra familia, en nuestra iglesia, cómo obran milagros, Señor, cómo nos amas, cómo es tu amor. Señor, y quiero pedirte ahora también por el tiempo de la palabra. De verdad que también queremos que tú obres en nuestras vidas, Señor, a través de este mensaje. Bendice, Señor, a José Manuel, bendice su casa, su familia, Señor, y gracias por el esfuerzo, Señor, de buscarte y traernos este mensaje. Ayúdanos de verdad a estar concentrados y a creer que lo que estás diciendo pues viene de ti, Señor, y tomarlo como de ti, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Amén, Señor. Si mientras podéis pasando la ofrenda también, como parte de la alabanza, también podemos dar alabanza con nuestra ofrenda para cubrir los gastos que se necesitan en el local. Pues si podéis pasando la ofrenda mientras. Gloria a Dios. Buenos días. Qué bueno ver los testimonios que dan gloria al Señor, ¿verdad? ¿Cuántos más testimonios tenemos aquí en esta mañana? A ver tu mano. ¿Tienes testimonio para dar? Podríamos hacer algún día un culto solo de testimonio, ¿verdad? Estaría bien, ¿no? Podríamos saber cuándo empezar, no sabríamos cuándo acabaríamos, pero hay muchos testimonios para dar gloria a Dios, ¿verdad? Muy bien, puesto de pie, por favor. Antes de dar lugar a la exposición de la palabra, quiero orar por varias personas que Dios ha puesto carga en mi corazón y te pido que me acompañes. ¿Te parece? Eterno Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor, que estamos congregados aquí hoy en tu nombre. Y tú prometes que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, Jesús, allí estás tú en medio de ellos. Creemos que tú estás en medio de nosotros, Señor. Y queremos en esta mañana, como iglesia, ponernos de acuerdo para orar por nuestra hermana Magdalena. Tú sabes su esposo, cómo está, la gravedad. Y, Señor, nosotros queremos rogarte que tu gracia caiga sobre este hogar, que tú le des renuevo, que tú le des paz que sobrepasa todo entendimiento, como ha dado testimonio nuestra hermana. También se lo dé a Magdalena, Señor. Y, Señor, tú que tienes el poder en el cielo y en la tierra, puedes sanar, si tú quieres, a Francis, su marido, y verlo aquí entre nosotros. Pero si tú tienes otro plan y quieres llevártelo, Señor, queremos rogarte que tú sigas obrando en su corazón y él pueda estar en tu presencia contigo, Señor. Señor, también queremos poner delante de ti, tú ponías carga en mi corazón por nuestra hermana Rosa y Juani. Señor, el hueco que ha dejado la partida de sus queridos y amados maridos. Queremos como iglesia proclamar que tú eres más que suficiente, que tú eres su marido, que tú eres su hacedor, que tú eres su protector. Señor, y ahora en la soledad y en ese hueco que nadie puede llenar como llenaron ellos, tú sí puedes llenarlo. Y Señor, no solo llenarlo, te rogamos por Juani y por Rosa, que sus copas rebosen, rebosen, rebosen de tu presencia, rebosen de tu amor, rebosen de tu consuelo, rebosen, Señor, de tu fe. Las cubrimos, las bendecimos como iglesia y te damos gracias por sus vidas en el nombre de Jesucristo. También te encomendamos la exposición de tu santa palabra. Señor, queremos declarar que tu ley es perfecta, que convierte el alma. Y Señor, a ti te ha placido salvar a los creyentes por la locura de la predicación, no por otras cosas, sino por la predicación. Y nosotros queremos como iglesia darle el lugar que le corresponde a la predicación de
no ideas humanas, sino de tu santa y bendita palabra. Tu iglesia dice que la Biblia, tu palabra, es el centro. Y la recibimos en esta mañana con corazones abiertos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Podéis tomar asiento? Gloria al Señor. Te aviso que si ves que al acabar la predicación me voy, tengo a mi hija pequeña enferma, se ha quedado Esther con ella y me iré para atenderla por si tengo que llevarla al médico o lo que sea. Entonces, hoy después del culto no me quedaré saludando, despidiendo, pero ya me despido de antemano, ¿vale? Muy bien, pues, ¿cuántos quieren oír la voz de Dios en esta mañana? El título del mensaje es El temor de Dios. El temor de Dios. ¿Cuántos creen que es muy importante tener en la vida personal temor de Dios? ¿Cuántos de aquí tienen temor de Dios? Digan amén. Bien, pues voy a compartir, es un tema de dimensiones inmensas que podríamos hacer unas conferencias, ¿verdad? Nacionales solamente y exclusivos para tocar el tema del temor de Dios. Pero yo voy a tratar de darte un resumen, algunas definiciones acerca del temor de Dios, de siervos de Dios, teólogos, Biblias de estudio, comentarios bíblicos y sobre todo de la palabra de Dios. A veces, tratando de explicar algo, buscamos o pretendemos con ejemplos naturales de la vida, humanos, que no está mal del todo, pero a veces pretendemos con ello explicar la Biblia. ¿Sabes una cosa? La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia tiene poder para definirse a sí misma. Y la Biblia, la palabra de Dios, se basta por sí misma para convertir y transformar corazones. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces vamos a empezar definiendo el temor de Dios. El temor de Dios. Los cristianos, ¿cuántos cristianos y cristianas hay aquí? ¿Puedo ver tu mano? Amén. Gloria a Dios. Los cristianos no debemos tener miedo de Dios. ¿Alguien dice amén? Ahora alguien podría decir, pues yo he leído en algún versículo en el Antiguo Testamento, sea Yahvé vuestro miedo. Vamos a tratar de explicar qué significa eso de tener miedo. ¿De acuerdo? Mis hijas me han dicho en alguna ocasión que otra, papi, cuando te enfadas, dan miedo. Tú no me has visto enfadado o bien enfadado todavía, ¿verdad? Pero yo pensaba, digo, Señor, yo no quisiera ser un padre que le dé miedo a mi hija, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Que lo importante es tener el tanque emocional, el tanque espiritual repleto de nuestros hijos, de amor, de compasión, de comprensión, de dedicación, de ternura, de bondad, de todo lo que necesita, de orar cada día por ellos, de llorar en oración por ellos, de clamar a Dios por ellos. ¿Cuántos dicen amén? Pero también que cuando nos vean enfadados digan, ojo, hay que tener cuidado. ¿Te parece eso algo correcto? ¿Está bien o no está bien? Yo creo que sí, está bien. Hay miedos, hay temores que nos hacen bien. Hay personas que dicen, a mí no me da ningún miedo cruzarme el semáforo en rojo cuando no se puede pasar. Pues a mí sí me da miedo, y más si sé que es un paso que normalmente van por ahí camiones o autocares, ¿verdad? O autobuses. Entonces yo tengo que tener temores que me van a hacer bien. ¿Se entiende hasta ahora? Vale. Los cristianos no debemos tener miedo de Dios. Estamos hablando de un miedo que nos aparta de Dios, que nos aleja de Dios, que no me atrevo a acercarme a Dios. Dios es nuestro Padre. Jesús puso patas arriba el pensamiento judío cuando les enseña a orar a sus discípulos y les dice, cuando oréis, decid, ¿qué dice? Padre nuestro.
Los judíos no entendían o no conocían a un Dios como Padre, un Padre cercano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dicen, Dios es mi Padre? ¿Cuántos aquí han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, papá? Y yo puedo decirle a Dios, papá, y puedo acercarme en confianza a mi Padre. Pero la oración sigue y dice, Padre nuestro que estás, ¿dónde? En los cielos, santificado sea tu nombre. No es un papá de manga ancha, no es un papá que yo puedo manipular ni engañar, no es un papá cualquiera, es mi Padre, pero al mismo tiempo es Dios Santo, Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el temor de Dios significa tener tal reverencia por Él que tenga un gran impacto en la manera en que vivimos nuestras vidas. Repito, te voy a dar definiciones. El temor de Dios significa tener tal reverencia por Él que tenga un gran impacto en la manera en que vivimos nuestras vidas. La forma de vivir que tú y yo tenemos ya expresa si tengo temor de Dios o no. El temor de Dios es respetarlo, obedecerlo, someternos a su disciplina y adorarlo con admiración. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tú crees eso? ¿Crees que el temor de Dios es respetarlo, obedecerlo, someternos a su disciplina? ¿No dice la palabra de Dios que Dios al que ama disciplina y azota al que toma por hijo? Y dice que el que no es ejercitado en la disciplina es un bastardo. Yo quiero ser hijo, no bastardo. Y dice también que el temor de Dios es adorarlo con admiración. ¿A cuánto le gusta adorar a Dios? ¿A cuánto le gusta venir a la alabanza y la adoración con los hermanos y adorar al Señor? Escuché hace poco de un teólogo español, se llama Samuel Pérez Millos. Me gustó mucho porque le escuché repetir en varias ocasiones la definición de adoración. Y dice que adoración no es una actividad, es una actitud. Adoración no es una actividad, es una actitud. El temor de Dios es un estado de la mente en el que las propias actitudes, la voluntad, los sentimientos, las acciones y los objetivos se cambian por los de Dios. Y ahora vamos a ir a versículos de la palabra que nos van a definir lo que es el temor de Dios. También nos van a mostrar las bendiciones que hay en el temor de Dios. Y nos van a situar en dónde estamos con respecto al temor de Dios. ¿Cuántos lo desean? Amén. En primer lugar, vamos al primer punto. Cada punto es una porción de la palabra. Primero, Proverbios 1, versículo 7, versículo muy conocido. El principio de la sabiduría, en otras traducciones dice conocimiento, porque de algunas personas podríamos decir, qué sabios son, qué inteligentes, tiene una sabiduría. Pero la palabra de Dios dice, si el hombre ha de alabarse, ¿en qué ha de alabarse? Y dice, en conocerte a ti. Entonces, cuando está hablando del temor de Dios, es decir, el principio de la sabiduría, se refiere a un conocimiento de Él. Un conocimiento de Él. El principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El temor de Dios es el tema dominante, ¿lo sabías?, del libro de Proverbios. El tema dominante de Proverbios es el temor de Dios, en particular los 9 primeros capítulos. Y en este libro de Proverbios, que hay 31, la expresión temor de Yahvé o temor de Dios aparece 15 veces. El verdadero sabio, podemos ver aquí en Proverbios, comienza. ¿Cuántos quieren ser sabios? Digan amén. ¿Sí? ¿Queremos ser sabios? El verdadero sabio comienza por respetar y obedecer a Dios. Y por contraste hemos leído
los necios desprecian la sabiduría y la corrección. Una persona necia desprecia la sabiduría y la corrección, pero un verdadero sabio respeta y obedece a Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Está de acuerdo? La palabra de Dios dice la palabra que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pues ya está. Si alguien te dice no hay Dios, pues Dios dice que una persona así es necia. Segundo, Proverbios 8:13 dice, el temor de Yahvé es, ¿queremos saber lo que es el temor de Dios? Es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. La sabiduría aborrece lo que Dios aborrece. El que teme a Dios aborrece el mal. Especialmente hemos leído aquí el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, que son de los pecados más peligrosos. Número 3, Proverbios 14:27 dice, el temor de Yahvé es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El temor de Dios es una fuente de vitalidad espiritual. ¿Cuántos necesitan vitalidad? ¿Cuántos necesitan renovarse? ¿Cuántos necesitan revitalizar en su interior? Bueno, el temor de Dios es una fuente de vitalidad espiritual y escucha bien, muy importante, un antídoto contra el pecado y la tentación. Un antídoto contra el pecado y la tentación. Si tengo temor de Dios, eso va a ser en mi vida un antídoto contra el pecado y la tentación. Alguno podrá pensar, tú como tienes que predicar, como eres el pastor, como tienes que estar ahí, pues seguramente te tienes que cuidar más y tienes que tener cuidado de no caer o de no mancharte para poder luego ministrar y compartir la palabra. Oye, te digo que hay un temor especial y hay un ceñir de parte de Dios porque el pecado y la tentación me asalta igual que a ti. Pero el pensar que tengo que servir a Dios, que tengo que hablar en su nombre, a mí todo eso es verdad que me libra de muchas cosas y me ciñe. Pero yo pensaba, si toda la iglesia podemos entender que de una forma u otra somos siervos y siervas de Dios, eso nos va a ceñir a todos también y nos va a dar temor de Dios contra el pecado y la tentación. Como iglesia pedimos al Señor eso, pedimos temor de Dios contra el pecado y la tentación. ¿Cuántos dicen amén? Número 4, en Efesios 5:21 dice la palabra del Señor, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Aquí someterse no habla de una sumisión entendida como de sentido de inferioridad, como que yo soy superior a ti y todos los demás soy inferiores a mí. Eso no es la verdadera sumisión. No es así. ¿Cuántos creen que Dios se encarnó en la persona de Jesucristo? ¿Cuántos creen que Jesucristo es la imagen del Dios invisible? ¿Cuántos creen las palabras de Jesús que dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre? ¿Y cuántos han leído en el Evangelio de Lucas, si no recuerdo mal, capítulo 2, hemos visto a Dios el Todopoderoso, el Verbo encarnado? En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y la palabra del Señor dice que Jesús no estimó el ser igual a Dios
como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que ante ese nombre, el nombre de Jesús, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pues ese Dios se hizo hombre, se hizo bebé, se hizo niño. Y en Lucas 2 habla de cómo Jesús se sometía a sus padres, a José y María. Y si el Dios Todopoderoso nos muestra ese camino y esa referencia, ¿cómo no vamos nosotros a someternos a Dios y los unos a los otros? ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí sumisión se refiere más bien a una subordinación sana. Subordinación sana. Yo cuando hice el servicio militar entendí y tuve un curso de principios de autoridad, lo entendí mejor todavía. Porque me enseñaron desde niño a estar bajo autoridad, a ejercer autoridad. Y cuando estaba en el servicio militar, veía a personas que cuando pasaba un mando, lo normal, ¿recordáis todos los que han hecho el servicio militar? ¿Pueden levantar las manos conmigo? Si te cruzabas con un capitán, un alférez, un teniente, ¿qué había que hacer? ¿Qué se esperaba? Saludarlo, ¿verdad? Bueno, pues yo conocí a soldados, compañeros, que ese simple hecho de tener que hacer así, le ardía por dentro, no soportaba. No soportaba. Pero yo venía enseñado de las cosas del Señor y yo no lo hacía por quedar bien. Lo hacía de verdad porque veía una autoridad y yo le saludaba bien. Y ellos percibían que lo hacía de verdad. Y ya te contaré en otra ocasión cómo Dios me bendijo y cómo Dios me honró y me levantó al practicar todo eso en el servicio militar. Es una subordinación sana los unos con los otros. Tampoco tienes que decir, yo me someto, si es el apóstol, el pastor o el profeta. No, no, está hablando de someterse los unos a los otros. Y yo podía ver en el servicio militar, la sumisión era, algunos soldados decían, si es el coronel, no me queda más remedio que hacer así. Pero si es un cabo primero, si puedo evitar saludar, pero yo saludaba a los cabos primeros también. Efesios 5:21 dice en otra traducción, mira, para que entendamos mejor, someteos unos a otros por reverencia o respeto a Cristo. Entonces, tener temor de Dios es clave en nuestras relaciones. En lo que hablamos, si tengo temor de Dios, voy a pensar muy bien lo que hablo y lo que suelto por aquí. Si tengo temor de Dios, voy a tener mucho cuidado lo que digo, lo que oigo, lo que me permito hablar y lo que me permito oír. Voy a tener temor de Dios en cómo actúo, en cómo reacciono, en cómo me comporto, en todo eso. Y en las relaciones se va a ver si hay temor de Dios. Por eso dice aquí, someteos unos a otros en el temor de Dios, porque hace falta tener temor de Dios para someterse unos a otros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Vamos al número 5. Génesis 22, versículo 12. Todos saben que Dios ordenó, pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, su hijo. Y no vamos a contar toda la historia, pero Génesis 2, 22, 12 dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. El mandato fue dado para probar a Abraham. Y Abraham no solo sale aprobado, sino reconocido. Ya conozco que temes a Dios. ¿Te gustaría escuchar de parte de Dios eso en tu vida? Que Dios dijera de ti, ya conozco que temes a Dios. En la prueba más fina y más difícil lo he visto, que temes a Dios. Una evidencia clara
de tener temor de Dios es nuestra pronta y voluntaria disposición de obedecerle, servirle y honrarle con lo más querido que tengamos. Y Abraham lo hizo con Isaac. Era lo que más amaba, lo que más quería, y estuvo dispuesto a honrar a Dios con ese sacrificio. Ahí también se ve el temor de Dios en nuestras vidas. Amén. Número 6. Versículo interesante este. Que yo digo que es aplicable, creo que es aplicable. Vamos a aplicárnoslo mujeres y hombres. ¿Te parece? ¿Sí? ¿Amén? Algunos no dicen amén porque como todavía no he dicho lo que es, otros se fían mucho de mí y dicen amén. Te leo el versículo y ahora te pregunto si es aplicable para mujeres y hombres, ¿no? Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Yahvé, esa será alabada. ¿Lo aplicamos a mujeres? ¿También se puede aplicar a hombres? Amén. Engañosa es la gracia. Vamos a verlo en otros versículos. En otras traducciones, perdón. Proverbios 31:30 dice, el encanto es engañoso. Dios no está en contra de la belleza. Yo no he estado nunca en contra de la belleza. De hecho, me casé con una mujer bien guapa. Entonces, algunos amigos míos no se lo explicaban y me decían, ¿cómo uno como tú ha podido conseguir una novia como esa? El encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Proverbios 31:30 dice, la hermosura es engañosa, la belleza es una ilusión. Solo merece alabanzas la mujer que obedece a Dios. Yo le digo a mi hija pequeña, eres guapa por dentro y por fuera. Lo más importante es que seas por dentro, pero por fuera también. Y es importante que una mujer se cuide y que sea bella, y un hombre también, que se cuide para su esposa también. Todo eso está bien, pero sobre todo aquí la palabra nos enseña que la mujer que va a ser alabada es la que teme al Señor. Aleluya, la que teme al Señor. Número 7. Salmo 25, versículo 12, lo leo en 3 versiones. Salmo 25, 12 dice, ¿quién es el hombre que teme a Yahvé? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Al hombre que honra al Señor, Él le muestra el camino que debe seguir. A los que te honran, tú les muestras cómo deben vivir. Así que mira qué bendición hay. Amén. ¿Es verdad o no? Temer a Dios, tener temor de Dios. Pues aquí me dice el Señor, y Él no miente, que a quien teme al Señor, Él le enseñará el camino que ha de escoger. Y eso no lo digo yo, es una promesa de Dios. Y Él lo que dice lo hace, lo que Él promete lo cumple. Y antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, porque lo que Él dice y promete, Él lo cumple. ¿Cuántos creen que se pueden fiar de Dios? ¿No dice la palabra de Dios, no te fíes de tu propio corazón, ni te apoyes en tu propia prudencia, sino fíate del Señor de todo tu corazón? ¿Y qué maestro es el Señor? ¿Qué experto es el Señor en acabar con nuestra propia prudencia y nuestra propia autosuficiencia hasta que llegamos a un punto en que decimos, Señor, todo me desborda, no sé qué hacer, no sé para dónde tirar, no sé qué decir, no sé cómo actuar, dependo de ti.
interven tú. Hazlo tú, Señor, en mi vida. Dime qué hago, dime qué no hago. ¿Tú estás así? Yo estoy así. Punto número 8. Hay promesas tremendas para los que le temen. Te leo. Salmo 34:9 dice la palabra: temed a Yahvé vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Quién dice eso? El Señor. Salmo 145:19 dice: cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Y en Isaías 66, versículos 1 y 2, dice: Yahvé dijo así: el cielo es mi trono. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Que creían que iban a impresionar al Señor haciéndole un gran templo para que tú vivas aquí. Y el Señor dice: si el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿dónde está la casa? ¿Qué casa me vais a hacer? A ver, ¿en la costa? ¿En la montaña? ¿Me habréis de edificar donde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Yahvé. Pero me encanta esto. Dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Así que al Señor no le impresiona que le hagamos un gran edificio, una gran puesta en escena, una maravillosa expresión de talentos. O al Señor parece que lo que le llama la atención es aquel que es pobre y humilde de espíritu. Significa dependiente de Dios. Ahí están las bienaventuranzas, capítulo 5. Pobre, humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Escuché una vez a un pastor que decía: los demonios creen, también creen y tiemblan. Dice: hay cristianos que ya ni tiemblan. Yo quiero ser un cristiano que cree a su palabra, pero que tiembla a su palabra. Y dice aquí: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, es decir, traducido de otra forma, tomaré nota y le atenderé en sus oraciones a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Mira qué promesas más tremendas. ¿Ves qué difícil y qué fácil lo tenemos? Si es muy fácil y es muy difícil. El Señor dice: humillaos pues bajo mi poderosa mano y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Dios miente. Dios miente cuando dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dios miente. ¿Tengo yo que tener una pelea allí de insultos, de intercambio de golpes con el diablo? ¿O me basta con someterme a Dios y resistirlo? Proverbios 9, número 9, punto número 9, vamos a Proverbios 14, 26. Hace muchos años, recuerdo, ahora estoy viendo tantos proverbios, cuando tenía 20 años, hace ya 32 años, estaba estudiando en Sevilla y había amigos míos que tenían muy claro, muy bien enfocado a lo que iban. Y entonces me decían: yo sé a lo que he venido, yo me he enfocado aquí en esta escuela profesional de imagen y sonido porque quiero trabajar en Canal Sur. Y me lo he propuesto y lo voy a hacer. Y algunos lo consiguieron. Hay muchas chicas que habéis visto en Andalucía Directo fueron compañeras mías. Y se extrañaban conmigo porque me veían como que no me tomaba tan en serio. No tiene un enfoque claro. Claro, ese tiempo yo hice también mis estudios, pero ese tiempo fue para estudiar cada día, desmenuzar proverbio por proverbio.
y es que Dios me tenía para otra cosa. Y al ver tantos proverbios, Proverbios 14, 26, punto número 9, dice, en el temor de Yahvé está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Pero Proverbios 29, 25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Yahvé será exaltado. Mira, hay dos tipos de temores. El temor del hombre, el temor nuestro, pone lazo. El otro día me mandó Heriberto de una gran profesional, no sé si es psiquiatra o psicóloga, no sé, que eso que me mandaste es muy bueno, y hablaba de que muchas veces, bueno, algo que creo que hemos oído alguna vez o he leído en algún libro, normalmente el 90% de las cosas que nos hacen sufrir son las que nunca nos pasan. Pero esta profesional decía que en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestra psicología, en nuestro estado interno, cuando nos coge ese tipo de preocupaciones, temores y todo lo que nos asalta, se produce un efecto en nosotros que lo creemos, lo asimilamos, y dice que aunque nunca nos pase, lo vivimos y produce un tipo de consecuencias como si realmente lo estuviésemos viviendo. Y a mí eso me llamó la atención, ¿eh? Y la palabra de Dios lo dice aquí, que el temor del hombre pone lazo, nos maniata. Pero el temor de Dios es un temor que puede echar fuera todos los demás temores. Y entonces dice la palabra del Señor, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque el Señor dice, no te dejaré ni te desampararé. Entonces creo que sería muy bueno que podamos como iglesia decir, Señor, lléname del temor de Dios, del temor tuyo en nuestras vidas. Por temor, Abraham negó a su esposa. Por temor, Pedro negó a Jesús. Y alguno podría decir, yo no lo hubiera hecho. No, tú lo hubieras hecho peor. Pero espérate, hay otro que lo hubiera hecho peor que tú. Yo. Temor de Dios. Temor de Dios. Recuerdo que en la antigüedad, en estos siervos de Dios antiguos de los 1800 y estos clásicos, ¿no? Reformadores, y estaba a punto de predicar uno de ellos, no recuerdo quién era, pero le avisaron y le dijeron, cuidado, cuidado, cuidado lo que dices, cuidado que ha venido el rey. Había miles de personas y está el rey. Y él dijo, cuidado, cuidado. El rey de reyes ya me está diciendo lo que debo hablar. Él tenía temor del rey de reyes. Número 10 es el último punto. ¿Qué te parece? Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. Apaga eso para que no estropee el final. Ahí está. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, dice, el fin de todo el discurso. ¿Qué te pareció el discurso esta mañana? Bueno, de parte de Dios, ¿sí? El fin de todo discurso es este. ¿Qué significa Eclesiastés? ¿Alguien lo sabe? Eclesiastés o el predicador, ¿no? Salomón, el hombre más sabio. ¿Cuántos creen que Salomón fue el hombre más sabio de la tierra? ¿Quién fue el hombre más sabio de la tierra? A ver. Y después, Salomón. ¿Y el hombre más fuerte? Sansón. Bueno, pues el hombre más sabio, Salomón, y el hombre más fuerte, Sansón, cayeron por la misma cosa. Piénsalo. Así que si el más sabio y el más fuerte caen, tengamos cuidado nosotros. ¿No te parece? Una buena observación, ¿no? Eclesiastés 12, versículo 13, dice Salomón, después de, si quieres leer Eclesiastés en tu casa,
el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y te expreso tal cual lo he copiado. La raíz de la piedad es el temor de Dios. Algunos jóvenes quizás dirán, piedad, eso suena como a Sor Carmen o a Sor Ángela. No, piedad no es. Piedad es para los jóvenes también de ahora, cristianos. Tú no quieres ser un impío, ¿verdad? Tú quieres ser pío, ¿verdad? ¿Cuántos píos quieren ser? Decía Pablo a Timoteo, que era un joven, el ejercicio corporal, ¿verdad? Dice, tiene su, ¿no? Para poco sirve, ¿no? Pero la piedad, ¿verdad? Tiene bendición para esta vida y la venidera, ¿no? El ejercicio corporal para poco es provechoso. Y le dice, ejercítate más bien para la piedad. Entonces, la raíz de la piedad, ¿sabes cuál es? Es el temor de Dios, que reina en el corazón, un respeto a su majestuosa santidad, una deferencia a su soberana autoridad y un temor profundo a su terrible ira. Hoy algunos dirán, ¡ay Dios, la ira! Sí, la palabra de Dios habla de la ira del Cordero. Y dice al final, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Los incrédulos comparecerán para juicio ante el gran trono blanco. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y los cristianos lo haremos ante Cristo para el juicio del Bimá. Primera carta a los Corintios 3, versículos del 10 al 15. Dicho todo esto, ¿cuántos creen que necesitamos temor de Dios en nuestra vida? Yo no quiero servir a Dios de cualquier manera. Yo no quiero servir a Dios ni ministrar sin temor de Él. No quiero vivir de cualquier manera sin tener temor de Dios. No quiero hablar ni actuar de cualquier manera sin temor de Dios. Yo quiero las bendiciones en mi vida de tener temor de Dios. Una iglesia que tiene temor de Dios, ¿verdad? Un matrimonio que tiene temor de Dios. Unos hijos que tienen temor de Dios. ¿Qué te parece si acabamos orando diciendo, Señor, llénanos de temor de Dios? Dios define en su palabra a algunos desde el Antiguo Testamento, a personas que dice la palabra que no tenían temor de Dios delante de sus ojos. Por eso Abraham le cogió el miedo también. Veía que llegaba a lugares donde las civilizaciones o los pueblos que había allí no tenían temor de Dios delante de sus ojos. Pues decir, no, sin temor de Dios se puede hacer cualquier cosa. Escuché a un siervo de Dios decir en cierta ocasión que cuando pecamos, cuando nos toma el pecado y entramos ahí, en el pecado, hay como una especie de amnesia y en ese momento actuamos, fíjate, escucha bien, el cristiano o la cristiana actúa como si en ese momento Dios no existiera. Pero para aquellos que Dios existe en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier situación y tiene temor de Dios, actúa distinto. Porque un José con 17 años en Egipto, que podía estar relamiéndose las heridas de la lástima propia por toda la vida con lo que le hicieron, podía verse allí abandonado y decir, Dios, tú no tienes en cuenta mi vida, me has desechado, mira cómo estoy, y viéndose en la situación que estaba de esclavitud y de penuria, y luego viene una mujer que seguro que sería un bombonazo, porque me imagino que uno de los hombres más importantes de Egipto no escogería a cualquiera, sería una mujer bellísima,
Y la mujer esa bellísima, de bellísima que era malísima. Y estaba siempre tentando. Y él salió corriendo hasta la ropa dejó allí. Dice, me voy. Como hemos escuchado en muchas ocasiones, hay que ser muy valiente para huir. Huye de las pasiones juveniles. Hay que ser muy valiente para huir. Hay que ser muy valiente para salir corriendo. Hay que ser muy valiente para no mirar. Y este joven tenía temor de Dios. ¿Cuántos lo creen, verdad, José? Y todo lo que prosperaba, dice la palabra, que Dios estaba, porque Dios estaba con José. Pero es que José estaba con Dios también. Entonces, vamos a orar y decir, Señor, queremos ser una iglesia que tiene temor de ti. Y es mejor en un momento dado, si no estoy andando como tengo que andar y si no estoy viviendo en el temor de Dios, mejor estarse quietecita, buscar al Señor, arrepentirse, renovarse, cambiar, dar frutos dignos de arrepentimiento y luego volver de cara al Señor y decir, Señor, aquí estoy otra vez, cuenta conmigo. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a pedir que el Señor derrame de ese temor suyo reverente, ese temor reverente en nuestros corazones. Amén. Que podamos funcionar con el temor de Dios en nuestra vida. Cierra tus ojos, nadie mira a nadie. Por favor, vamos a orar y vamos a mirar al Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a ti, Padre. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por ver, Dios mío, cómo tú nos hablas, Señor, con tanta claridad, Dios. Oh, Padre, desde un principio de tu predicación, Señor, veía, Señor, esa gran necesidad, Señor. Señor, de que tu temor, Señor, sea real en nuestras vidas, Señor. Que ese temor vaya creciendo en nuestras vidas, Señor. Señor, porque ese temor hace que nos santifiquemos más a ti, Señor. Tú quieres lo mejor para cada uno de nuestras vidas, Señor. Señor, tú lo declaras abiertamente que el pecado destruye, que el pecado nos mata, Señor, que el pecado nos hunde, Señor. Pero tu santidad nos da vida, Padre. Señor, en el nombre de Cristo, Señor, en esta mañana, Señor, como iglesia, Señor, queremos pedirte, Padre, que tu temor, Señor, esté en nuestras vidas, Señor. Señor, me viene a la mente, Señor, los niños pequeños, Señor. Dios mío, oramos por cada niño, por cada niña pequeña, Señor, por cada bebé, Dios mío, que ya desde esa pronta edad, Señor, tu temor esté en ellos, Padre. Que conforme ellos vayan creciendo, Señor, vaya creciendo ese temor en ellos, Padre. En el nombre de Cristo, Padre, ponemos cada bebé, Señor, cada niño pequeño, Señor, lo ponemos delante de ti, Señor, para que tú los bendigas en esta área, Señor. En el nombre de Cristo, Padre. Señor, cómo no, Padre, pedirte, Señor, por los jóvenes, Señor. Los jóvenes de nuestra iglesia, Señor, y de cada iglesia, Señor. Dios mío, en este tiempo tan difícil, Señor, que estamos viviendo, Señor, donde hay tantísimas tentaciones, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, encomendamos, Dios mío, cada joven a ti, Dios. Lo ponemos delante de ti, Señor. Dios mío, para que tú obres en sus vidas, Señor. Para que tu temor, Señor, crezca en sus corazones, Padre. Para que ese temor los guarden de caer en pecado, Padre. De dar pasos equivocados y erróneos, Señor, que tienen sus consecuencias, Padre. En el nombre de Cristo, Padre. En el nombre de Cristo, Padre, encomendamos, Dios mío, cada joven a ti, Señor. Los ponemos delante de ti, Señor. En el nombre de Cristo, Padre. Señor, y por el resto de la iglesia, por cada hombre, por cada mujer, Dios mío. Señor, encomendamos nuestras vidas a ti, Señor. Padre, para que ese temor, Señor, sea real en nuestras vidas, Señor. Señor, tú dices que
que tu voluntad es nuestra santificación, Señor. Que tú no nos has llamado a inmundicia, Señor, sino que nos has llamado a santificación, Señor. Dios mío, en el nombre de Cristo, Padre, pon tu temor en nuestros corazones, Padre. Pon tu temor en nuestros corazones, Señor, que en cada momento, Señor, seamos conscientes, Señor, que tú nos ves. Señor, que tú nos ves en cada situación, en cada sitio, en cada rincón que nos metamos, Padre. Tú conoces nuestros corazones, Padre. Señor, en el nombre de Cristo, Padre, bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice, Señor, este ministerio, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu siervo, Señor. Te doy gracias por su familia, Señor. Y te pido, Dios, que tú los bendigas, Señor. Bendícelos, Padre, en el nombre de Cristo, Padre. Gracias por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Porque tu palabra es vida, Señor. Pero no queremos ser tan solamente oidores de tu palabra, Señor. Queremos ser hacedores de tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Cristo, Padre, bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Guárdalo de todo mal, Señor, de todo peligro, de toda tentación, Dios. En el nombre de Cristo, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, de alabanza, Señor, donde poder sentir tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por el testimonio, Señor. Bendice, Señor, a esta hermana como hemos orado y a su familia, Señor. Encomendamos una vez más a su hijo, lo ponemos delante de ti, Señor, para que tú, Señor, rompas, Señor, toda fortaleza del enemigo, Señor. Que sus ojos sean abiertos, Señor, y puedan ver el camino de salvación, Señor, y que pueda oír, Señor, la voz del buen pastor, Padre. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos permites, Señor. Muchas gracias, Padre. Ahora te pido, Señor, que tú despidas a tu iglesia, Padre, con tu paz y con tu amor, Señor. En el nombre y por los méritos de Cristo, Padre. Gracias, Señor.